noches, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, día 55 de la cuarentena obligatoria, día 55 del confinamiento obligatorio. Hoy hay mucho para hablar. Va a estar con nosotros en el mano a mano Alfonso Pratgay, el ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri. Pero me parece que hoy podríamos decir que es un día de grandes retrocesos. Por lo menos hay 3 retrocesos que nosotros vemos y que los vas a ver enseguida en nuestra placa. El primero es evidente, es un retroceso sanitario. Ahí lo ves. Un muerto cada hora en este día jueves que estamos transitando. El propio ministerio sumó la cantidad de fallecidos que se han producido en las últimas 24 horas y dan 24, un muerto cada hora. A esto hay que agregarle un nuevo número que lo vas a conocer solamente en animales y que tiene que ver con lo que puede determinar que aquello poquito que se flexibilizó en la capital federal vuelva al punto de partida, y es el número que trae Romina Mangel. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, el número es preocupante, es el número que está mirando, después lo vamos a repasar, pero tiene que ver con 300 por 4. Eso está en la cabeza hoy del ministro de Salud, de Horacio Rodríguez Larreta, de Diego Santilli, 300 por 4. Es una expresión aritmética, sí. 300 por 4. ¿Digo bien que es el peor día? Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Es el peor día hasta ahora. Nosotros vos vas a estar diciendo día récord de fallecidos y de casos todos los días a partir de ahora. A partir de ahora este no es el último récord. El récord va a ser mañana, pasado y así. Este es el primer retroceso que tenemos, el sanitario. El segundo es el económico, definitivamente. Porque estamos hablando, obviamente, que el tema central es lo que pasa con la pandemia, pero hoy otra vez trepó el dólar a más de 130, el dólar blue, y hay 5 riesgos. Maxi, ¿hay 5 riesgos con el dólar blue? Sí, vamos a contar porque hay 5 peligros muy concretos sobre la economía cuando se dispara en estos niveles arriba de 130 pesos el dólar paralelo. Bien, y la pregunta es, Gustavo, ¿estamos en default en la provincia de Buenos Aires? Porque hoy era un día muy importante. Sí, hay una discusión, algunos dicen están en default la provincia, otros dicen hay contratos caídos, pero hay posibilidad hasta el 26 de poder levantarlo, pero lo cierto es que no se pagó, plazos se vencieron, la situación se achica. Lo inscribo dentro de este riesgo, que es lo que aquí dijimos y después se empezó a replicar. Fuimos muy criticados el lunes cuando dijimos se terminó la paz en la política y finalmente todo el mundo habla de esto. Presidente, ministros, reclamando a algunos funcionarios, particularmente de María Eugenia Vidal. El grupo Cambiemos Juntos por el Cambio, que salió a contestar y por lo menos vimos una imagen de María Eugenia Vidal, y hoy nos contará Nacho si se subió o no se subió al escenario. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Apareció Vidal? Reapareció públicamente María Eugenia Vidal y bajó línea a su tropa. Te voy a estar contando qué les dijo a cada uno. Y el tercero de los retrocesos para nosotros del que vamos a hablar es el de la transparencia. Es un tema del que particularmente me quiero dedicar porque hoy nos enteramos que el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Cruz, un conocidísimo jurista, decidió salir del proceso en el que se investiga a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y a su familia, Otesur y Los Sauces, como querellante. No te voy a aburrir explicando qué significa esto. Mira, cuando hay un proceso penal, cuando alguien comete un delito o se presume que cometió un delito, hay por lo menos 2 partes. Una que es el Estado, que es el que persigue con el fiscal al presunto delincuente para demostrar la culpabilidad. Y otro es la víctima o la persona que está imputada como tal. La víctima del delito, la víctima acusada de este delito. Hay una tercera aparición que se llama querella, que es una persona que tiene mucho interés en aportar porque por algún motivo legítimo quiere que eso se esclarezca. Y eso era la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción dijo, como si hay delito, el Estado es el perjudicado, yo, en nombre del Estado argentino, Oficina Anticorrupción, me presento y aporto pruebas, sugiero medidas. Hoy Félix Cruz dijo, no tenemos tanta posibilidad de presentarnos, tenemos muchos casos, me retiro. Yo me atrevo a decir que es el hecho institucional más grave desde que comenzó Alberto Fernández. Y voy a decir Alberto Fernández, aunque no creo que lo sostenga, lo avale personalmente, porque el titular de la Oficina Anticorrupción depende del presidente de la Nación. Lo mismo que el kirchnerismo acusó a la pésima funcionaria que estuvo en esa causa, en esa oficina, que era Laura Alonso, sigue pasando. Hoy Félix Cruz depende del presidente de la Nación. E hizo exactamente lo mismo que hizo Laura Alonso. ¿Se acuerdan cuando comenzaron las causas blanqueo,
el tema de la compra de bonos. Y Laura Alonso decía, no tengo capacidad para investigar a Mauricio Macri, y se empeñaba con las causas de los kirchneristas. Esto es lo mismo que acaba de hacer hoy el doctor Félix Cruz, porque tengo un especial respeto jurídico. Ahora, esta decisión me parece de una gravedad institucional enorme que para mí provoca un retroceso institucional que veremos en el programa. Empezamos con lo sanitario. ¿Nos contás qué es este 300 por 4? Sí, hay mucha preocupación en lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Esto está trayendo fricciones también con la provincia de Buenos Aires, que en esta paz que vos decís que se terminó empieza a notarse y a salir a la luz. La provincia está preocupada por lo que está mirando a Buenos Aires y dice, guarda que se están viniendo para acá y de verdad se descontrola. Están convencidos de que se llegó tarde, particularmente a los asentamientos, tarde y forzados a ir a testear a los asentamientos, y los números van creciendo y se va duplicando realmente con una velocidad alarmante. ¿Qué es este 300 por 4? El 300 por 4 es, se está manejando, ahora vamos a ver, entre 100, un día se llegó a 180, 150. Calculan que llegando al pico el número va a ser de 300 contagios por día. ¿En Capital? Estamos hablando en Capital Federal. Si en Capital Federal los 300, esto es por lo menos lo que se habló ayer, esto es dinámico día por día. Pero esto que salió ayer tiene que ver con una reunión donde se estableció que si durante más de 4 días vos tenés 300 contagios, se cierra la cuarentena. Es imposible sostener la cuarentena con 300 contagios por día. O sea, si en la capital hay 300 infectados, 4 días sucesivos, estamos hoy jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes se cierra la cuarentena. Volvemos al día 1. Exactamente. ¿Por qué? Porque fue una decisión, y lo contábamos también, que tomaron de manera ambigua, sin estar muy convencidos, sobre todo lo que tiene que ver con abrir comercios. Entre el martes y hoy se abrieron distintas actividades. De eso no se tiene, digamos, hoy todavía no sabés cuál puede ser el resultado porque necesitas 15 días para saber el contagio. Pero lo que hablaban desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires era lo siguiente. Vos una fábrica, ¿por qué sí quieren abrir fábricas y no comercios? Sí. Una fábrica tenés 200 personas, se contagia uno, vos al resto de los 199 podés salir a buscarlo y saber cómo están, si están infectados, si no, podés seguir la trazabilidad. Claro. Vos en un comercio, como se abrió acá, y estaba en desacuerdo la provincia de Buenos Aires, de hecho abrió muy poco, entra gente a un comercio y vos no tenés manera de saberlo. Hay mucha disconformidad y lo manifestó el gobierno de Axel Kicillof al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que venían trabajando bien y armónicamente, digamos, y juntos, y además insisten con que fue un descuido lo que pasó en la... Un descuido. Un descuido. Déjame preguntarle a Carlos, al doctor Camburiani, y vuelvo con vos, Romina. Estos son los últimos 4 días de infectados solamente en la capital federal. 137, 188, 178 y 153, 300 es el número por 4. Primero, ¿esto es el número real? ¿O es el número de detectados, no de infectados. El número de infectados probablemente ya esté en 300 o más por día. Solamente hay que ir a buscarlos, solamente hay que ir a testear, que todavía no tengo bien claro por qué no se testea más. Si se testea más, estoy convencido, esto es un barco que viene de frente. Hay que ser muy ciego para no ver el barco que viene de frente. Y si uno no toma las medidas a tiempo, nos vamos a chocar con el barco. Estoy seguro que estos números no son los que son reales en el territorio. Vamos a sumar a la doctora Florencia Kahn, que es una infectóloga que siempre tiene la gentileza de atendernos, que integra el comité de expertos. Florencia, gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchás, Florencia? No, está teniendo un problema. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Ahí nos escuchás, Florencia? Sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Estamos planteando con Romina... Buenas noches. Gracias. Estamos planteando con Romina Mangel este número que en la ciudad de Buenos Aires sería como el dique para volver a la cuarentena. Si hay más de 300 detectados por 4 días sucesivos o más, se vuelve atrás con la cuarentena mini flexibilizada que tenemos. ¿Te parece que es un dato sanitario relevante para tener en cuenta? Y no, estamos mira, Luis, yo desconozco ese número, digamos, no tengo certeza de esto, pero lo que sí se sabe es que esto es algo que hay que estar monitoreándolo día por día, porque lo que no puede pasar es que se dispare la cantidad de casos y que esto ponga en peligro, digamos, la capacidad del sistema de salud para atender a todos los infectados. Lo importante es que cada una de las
personas tenga el derecho y la posibilidad de ser atendido como corresponde. Entonces, justamente para poder agarrar esto a tiempo, lo importante es estar monitoreándolo día por día, y una cosa muy importante que decía Romina recién es tener la posibilidad de hacer un seguimiento de los casos y de los contactos. La trazabilidad, Cuando claro. el número de casos aumenta mucho y uno no puede hacer justamente esa trazabilidad, es complicado. Entonces, acá en esta instancia, y esto lo venimos repitiendo hasta el cansancio, es fundamental la responsabilidad individual, porque muchas de estas actividades no configuran un peligro por sí mismas. No es el qué, sino el cómo. Entonces, si nosotros vemos que no se está respetando el distanciamiento social, que las personas usan el barbijo pero se juntan de a 5 en una esquina a hablar, que ya empezaron a hacerse reuniones y cosas que en ningún lado se dijeron que estén permitidas, eso es muy difícil, digamos, que no haya un número que sea adverso, Claro, en este sentido. pero Florencia, Entonces, perdón más que te allá interrumpa, de perdón que todas te las interrumpa. medidas y de un número concreto. Sí, perdón que te interrumpa, Florencia. Eso que estás diciendo está pasando. O sea, hay gente conversando en la esquina, hay reuniones que se citan, sean familiares o de amigos, o sea, eso está ocurriendo. Sí, por eso mismo, por eso estoy manifestando mi preocupación con esto, porque en esta instancia esa responsabilidad individual es fundamental, porque la realidad es que, digamos, si no es ahora, será más tarde, pero en algún momento las actividades se tienen que empezar a abrir, y eso tiene que ser de una manera, digamos, siguiendo los protocolos y con los cuidados pertinentes, y ahí es muy importante que cada uno tome conciencia. Yo creo que en un punto, como todavía, digamos, en Argentina no se vio la peor cara de lo que puede producir este virus, porque por ahora veníamos teniendo una curva aplanada y bastante tranquila, la gente le empezó a perder miedo. Y la verdad es que ustedes saben que no es mi estilo, digamos, sembrar el miedo, ni mucho menos, pero me parece que no tenemos conciencia de lo que puede suceder si empezamos a relajar las medidas, si no respetamos el 1,5 metros de distancia, si no usamos el tapabocas, si no nos lavamos las manos. Está claro. Tenemos que salir solo para las actividades que están permitidas y solo si es estrictamente necesario, y después volver. Ninguna de las otras cosas se pueden hacer. Sí. No, yo le quería preguntar a Florencia, digamos, ella habla del miedo y es muy prudente siempre, digamos, al hablar de este tema para no generar más temor. Pero si necesitamos, vuelvo a insistir con esto, digamos, empezar a contar muertos, empezar a ver los muertos como en Brasil, como en Ecuador, como en Estados Unidos, para poder creer y quedarnos en casa. ¿Sentís que hace falta esto, el impacto horroroso de la tragedia, para que tomemos conciencia, digamos, que sea por cansancio o sea porque no tenemos noción real de lo que está pasando, hace falta la tragedia? Sí, la verdad es que sería una pena tener que llegar a la tragedia para que tomemos conciencia de lo que puede pasar. Justamente veníamos diciendo que en Argentina, viendo lo que sucedió en otros países, en España, en Italia, en Estados Unidos, se decidió tomar medidas más estrictas en forma temprana, cuando teníamos menos de 100 casos, y esas medidas se tomaron en todo el país, porque ustedes vieron que en algunos países de Europa pasaba que cerraban en el norte y la gente se iba al sur, y entonces los casos se iban multiplicando. Las medidas se tomaron a tiempo, hubo un comportamiento, digamos, casi ejemplar de toda la población, y eso logró aplanar la curva, pero ahora más que nunca se necesita ese compromiso, y la verdad es que sería una lástima tener que llegar a una situación como la que está en Brasil o Ecuador para que tomemos conciencia de la importancia de cumplir con las recomendaciones. Florencia, está circulando esa versión, por eso recurro a usted para aclararlo en todo caso, de que el virus aparentemente estaría siendo menos virulento con los que se contagian o los nuevos contagiados respecto a los que se contagian cuando el virus llegó a la Argentina. ¿Hay algún elemento científico que compruebe, demuestre esta afirmación?
No, por el momento no tenemos ninguna evidencia científica, más allá digamos, de las notas periodísticas que circularon, pero no tenemos ninguna evidencia científica que nos haga pensar que el virus, digamos, está bajando su virulencia o que está, digamos, disminuyendo. En ese sentido, ojalá, digamos, como expresión de deseo, te digo, ojalá sea cierto y ojalá empiece a aparecer la evidencia científica que lo demuestre. Nosotros en Argentina estamos viviendo una experiencia única, ya te digo, porque instalamos las medidas más restrictivas a tiempo, porque todavía, digamos, empieza recién ahora la temporada invernal con la circulación de otros virus respiratorios que, así como van a circular otros virus respiratorios, también hay una serie de medidas que fuimos adquiriendo en este tiempo de cuidado, de lavado de manos, de distanciamiento, de uso de tapabocas, que van a servir para prevenir no solo la infección por el COVID-19, sino también por otros virus respiratorios. Sí, Romina. No, quería preguntarle, digo, cuando empezó esta pandemia, o por lo menos cuando llegó a la Argentina, estábamos todos convencidos que la población de riesgo era gente que tenía enfermedades preexistentes o mayores de 65. ¿Sigue siendo hoy esa misma la población de riesgo? Me subo a la pregunta de Romina porque hoy falleció un hombre de 31 años. Exacto. Sí, estoy diciendo bien, ¿correcto? Sí, Digamos, sí. La predominancia es de los mayores. ¿Qué significa este joven de 31 años? A ver, nosotros cuando decimos que los mayores de 60 años, digamos, a medida que van pasando las décadas, tienen más riesgo de fallecer hasta llegar a un 16% en los mayores de 80 años. Y las personas menores de 60 años que tienen alguna patología subyacente, por ejemplo, enfermedad crónica, pulmonar, enfermedad cardíaca crónica, los inmunosuprimidos, las personas diabéticas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tienen más chances. Eso no significa que no pueda fallecer una persona joven sin ningún factor de riesgo. Es menos probable. También es verdad que más del 70% de los fallecimientos se dan en mayores de 60 años, o sea que la edad es un factor muy importante. Yo desconozco en este caso puntual si esta persona de 31 años tenía algún factor de riesgo o no, pero en medicina ustedes recuerden que no existe ni siempre ni nunca, entonces lo que decimos es que es menos probable, eso no significa que no pueda haber un caso. Quiero dejarlo al doctor Camburian. Quiero dejarlo a Carlos que pregunte, pero me parece interesante graficarlo de esta manera. Los afectados, la edad promedio es 41 años, hasta ahora en la República Argentina los que han sido detectados. Por edad, fíjate, de 0 a 14, solo el 2%, alta incidencia de los 15 a 59, y 60 o más, el 18%, los afectados. Acá los tenés por sexo. Había al principio una cierta predominancia de varones, hoy ha quedado más o menos equilibrado. En cuanto a los fallecidos, la edad promedio es bien distinta, son 76 años de edad promedio. Fíjate que ninguno menor de 14 años, solo el 15% hasta los 59 y de 60 o más, altísimo, 85%. Y por sexo aquí sí se da la diferencia, el 59% son varones, el 41% son mujeres. Sí, Carlos. Florencia, a tu criterio, el nivel de testeos, el número de testeos que estamos haciendo nosotros como país, digamos, que probablemente, por lo menos a mi criterio, es bajo en relación quizá a otros países. ¿Es óptimo? ¿Es subóptimo? Y si fuera subóptimo, ¿cuál es la causa por la cual es subóptimo? A ver, ustedes saben que desde que empezamos a tener los primeros casos de coronavirus, la definición de caso sospechoso, que quiere decir, bueno, ante qué síntomas yo sospecho que puede ser COVID-19 y por lo tanto le hago el testeo a esa persona, fue cambiando en función de la situación epidemiológica y se fue, digamos, ampliando cada vez más, se fueron agregando síntomas en función de que fuimos conociendo la patología y algunos síntomas que podían aparecer, y hoy por hoy estamos en un nivel de testeo bastante alto que en concreto, cuando uno mira lo que es el porcentaje de positividad de los testeos, que no es ni más ni menos que el número de positivos sobre el total de testeados, eso está cerca del 10%, que más allá de que sea el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud, lo que significa es que de cada 100 personas que tienen síntomas compatibles con coronavirus,
hay, digamos, 10 que son positivas, ¿sí? Entonces, en este punto y con estos parámetros, nosotros también vemos que cuando fue cambiando la definición de casos y se fue ampliando el número de testeos, lo que fue aumentando fueron los resultados negativos y los resultados positivos más o menos se mantuvieron. Esto nos da la pauta de que, en todo caso, si bien siempre que pueden quedar asintomáticos, que no tenemos en claro qué papel cumplen en la posibilidad de transmitir el virus, pueden quedar asintomáticos sin testear, pero evidentemente con este porcentaje de positividad no estamos tan lejos. Hago la salvedad que otra situación son las comunidades cerradas como las cárceles, claro, las villas y los geriátricos, ahora, donde la estrategia tiene que ser claramente. Ahora, Florencia, tengo una pregunta, a ver si lo estoy razonando correctamente o no. Hoy tenemos un fallecido por hora. De 24 personas en las últimas 24 horas es un fallecido por hora. ¿Esto es una muestra de lo que está pasando ahora, que se flexibilizó un poquito el martes en la capital federal, o todavía es viejo? Porque si fuera viejo, la pregunta es si no corremos más riesgo de que aumente esta mayor circulación que vos misma planteabas. No, lo que vemos hoy son los contagios que se dieron hace 10 o 15 días, porque por el periodo de incubación del virus, digamos, este es el tiempo que tiene que pasar. Entonces, las cosas que estemos haciendo esta semana se van a ver probablemente la semana que viene o la otra. Entonces, es por esto que el monitoreo en el número de casos, y no solamente el número de casos, hay que tener en cuenta otros parámetros, como por ejemplo, por supuesto, la cantidad de personas fallecidas, y también el número de camas en terapia intensiva, claro, porque desde que empezó la pandemia y desde que tuvimos los primeros casos acá, que siempre se le hace, se testea a las personas con neumonía grave, digamos, sí, incluso cuando no tenían ningún nexo epidemiológico, sí, siempre se testeó a las personas con neumonía grave, de modo tal que los casos graves no se nos escapen, entre comillas. Claro. Entonces, viendo el número de ocupación de camas de terapia intensiva y viendo el número de fallecidos, que por supuesto cada fallecido es un drama para la familia y para el país entero, pero viendo todos esos parámetros es que uno va viendo cómo va la progresión, y en base a eso siempre dijimos con un pie en el acelerador y otro en el freno, ¿no? Ahora, porque Florencia, todo el tiempo hay que estar evaluando. Florencia, quiero que vos das dos datos que me parecen interesantes, que lo podemos graficar con la mesa, que ha traído los datos, que son pico y cantidad de camas en terapia intensiva. Ayúdenme a los que lo hayan visto. Acá tenemos el pico en la capital Buenos Aires según fechas. El 3 de marzo, el primer caso, aquel caso inicial. El 30 de marzo llevamos 34, el 24 de abril 79, el 12 de mayo 188 casos. Fijémonos la progresión que tenemos. En Buenos Aires es más o menos misma fecha, 6 de marzo un caso, 30 de marzo 36 casos, 29 de abril, 103 casos y el 13 de mayo 96 casos. Y no sé si tenemos las camas que había traído Romina para que podamos compartirla, para saber ¿cuántas camas de terapia intensiva tenemos en la capital federal, Romina? Es el sistema público. A esto hay que sumarle, ahora te digo cuántas, del sistema privado y de la seguridad social, pero en el sistema público al día de hoy hay 300 camas de terapia intensiva. Esto significa con respirador, con los médicos, como siempre dicen los médicos, no te alcanza una cama de un respirador si no hay quien lo ponga, digamos. Quien lo opere. Exactamente, 300 camas, y de esas 26 están ocupadas con pacientes con COVID. Es bajo eso, Carlos, ¿no? Sí, por ahora es bajo, claro. O sea, de 300 camas, solo 26. Sí, Romina. Sí, igual tengamos en cuenta que el número que está empezando es 300 diarios durante 4 días para cerrar. Digo, 800 de internación general, esto es una terapia intermedia, me dicen sin respirador, pero estando internados en un sanatorio, en un hospital, y 3.500 camas que serían los hoteles, que tendrían más capacidad para seguir alquilando, que gente que estaría con muchísimo, digamos, con casos muy leves, pero resfriado, ponele. Que necesitan más un aislamiento. Ayúdame con el número. Hay 300 camas en la salud pública porteña. Sí. ¿Cuántas más hay que más o menos agregar de las instituciones? Calculan 800. O sea, en total 1.100 debe haber en la ciudad. ¿Se toma en cuenta, Florencia, este dato que estamos dando, digamos, la baja hasta ahora ocupación que hay en las camas de terapia intensiva para monitorear la enfermedad?
Sí, por supuesto que es un dato que se tiene en cuenta porque cuando nosotros hablamos del colapso del sistema de salud y de que no nos pase lo que pasó en otros países, hablamos de que los médicos no tengamos que entrar en el dilema moral de decidir a qué paciente le ponemos al respirador y a cuál no, digamos. Y esto pasó en otros países. Entonces, en este sentido, es que miramos, por supuesto, el número de casos, pero también son otros los parámetros que se miran, el tiempo de duplicación de los casos y también tener en cuenta que tenemos una segmentación geográfica de la pandemia. Hay dos pandemias, está toda la Argentina y está el AMBA, claro, que tiene una realidad completamente distinta y por eso también es que están en fases distintas y es probable, no sabemos, según cómo venga la progresión, que haya que, digamos, de algún modo, como hace el GPS, recalcular y ver cómo se sigue. Sí, doctora, no escuché que lo haya dicho usted, pero como lo repitieron muchos funcionarios y lo han dicho algunos especialistas, recurro a usted para aclarar también este punto. Cuando se habla de pico, de que Europa abre porque ya el pico ya pasó, en Argentina, ¿de qué estaríamos hablando de pico? ¿Cuándo sería el pico? ¿Qué cantidad sería el pico de infectados por día? ¿A qué se refieren los especialistas cuando hablan de que ya la montaña quedó atrás, el pico quedó atrás? Bueno, la realidad es que el concepto de pico es el momento en que tenés el máximo número de casos hasta que empieza a bajar. Y nunca sabés cuándo va a ser el pico, en el sentido de que vos podés decir, hoy fue el máximo número de casos, pero no sabés si mañana o pasado no va a ser más. Entonces, vos sabés que pasaste el pico justamente una vez que ya pasó. Pero lo importante es que pico va a haber, porque por definición en algún momento vas a tener el mayor número de casos, pero la idea es que el pico sea lo más tarde posible y lo más bajo posible, ¿sí? No necesariamente un pico tiene que ser una cosa súper pronunciada, sino que puede ser un aumento en el número de casos respecto a lo que venía sucediendo sin llegar justamente, y repito este concepto importante, a colapsar el sistema de salud, ¿sí? Lo importante, y esto también circulaba un poco un dicho ahí en las redes de cuando se empezó a abrir en España o en Italia, las actividades se abren no porque ya no haya peligro, sino porque ahora tenemos una cama en terapia intensiva para vos. Eso es interesante, claro, interesante. No es que no hay peligro, es que el sistema de salud puede absorber un eventual desarrollo de la enfermedad. Ahora, me quedo pensando porque aquí está sentado con nosotros Carlos Camburián, que es un colega tuyo, médico, y él es el más duro, digamos, es del ala más dura de las cuarentenas. Vos, digamos, eras pesimista, no quiero decir pesimista, pero digamos, no aconsejabas estas pequeñas flexibilizaciones porque decías, va a pasar. Fundamentalmente porque pasa lo que vemos todos en la calle. Yo, digamos, por supuesto que nadie va a estar de acuerdo, ningún sanitarista va a estar de acuerdo con esto, con lo que yo digo, pero el caso cero se corrió a antes de ayer, porque desde antes de ayer todos vemos gente en la calle, todos vemos que no se cumplen las normativas y esto significa que, como te decía al principio, a partir de ahora, seguramente todos los días vamos a ver un récord de casos y todo lo que se hizo, todo el trabajo que hicieron los especialistas muy bien, probablemente se vea afectado por esta no conducta, digamos, de la ciudadanía, que es lo que sucede. Entonces, esto se corre, la curva se aplana, pero ahora vamos a ver qué pasa. Lo que decía Florencia, lo que vemos ahora de un muerto por hora son contagiados de hace 10 días aproximadamente. Ahora vamos a empezar a ver los contagiados de ahora, que están, porque la calle, digamos, el germen está en la calle, sobre todo en el AMBA. Claro. Bueno, acá tenemos un repaso de los datos, ¿no? Empezando por el 3 de marzo con el caso original. Déjenme Sí, doctora, claro. No, lo que quería decir al respecto de lo que decía Carlos es que todo este tiempo, desde el 20 de marzo hasta esta parte que se logró, digamos, aplanar la curva y ganar tiempo, sirvió para fortalecer el sistema de salud, no solo con insumos, sino también con recurso humano, para, digamos, tener más evidencia y más conocimiento sobre la pandemia, y también para, de alguna manera, como sociedad, hacer un aprendizaje de algunas cosas. Así que yo lo que creo es que no es que este número de casos tire por la borda todo el esfuerzo, lo que creo es que de todas maneras cuando hay más movimientos porque se pasa de fase y se agregan actividades, es lógico que haya un aumento del número de casos, pero sigo diciendo que tenemos que seguirlo muy de cerca para que esto no se dispare. Sí, Maxi.
Le quería preguntar a la doctora porque a ver si entiendo bien la clave de la capacidad instalada del sistema de salud, es decir, de la cantidad de camas de terapia intensiva que tenés disponible, y a eso apunta el tema de aplanar la curva, es decir, que vos tenés una capacidad instalada del sistema de salud de camas en terapia intensiva que se ha ido ampliando, pero es prácticamente fija, y el tema es que todos esos contagios, que es el pico, y vos sabés que un porcentaje, creo que es el 5%, van a terminar en terapia intensiva, no te desborda el sistema. ¿Cuál sería el margen donde empiezan a sonar las alarmas del sistema de salud? Hoy Argentina creo que tiene más de 4.000 camas que están disponibles en terapia intensiva, que están vacías en terapia intensiva, y tengo entendido que hay 150 personas que están ocupando por COVID-19. ¿Cuándo te da la alarma? ¿Qué cantidad de casos? Claro, ¿cuál es el porcentaje? Es decir, hoy estamos hablando de menos del 3% de la capacidad instalada que tenés dispuesta para el COVID, de camas de terapia intensiva que tenés utilizadas. Entiendo. ¿Cuál sería el porcentaje? ¿Llegar al 20%, al 30% de lo que tenés como capacidad instalada, que son estas 4.000 camas que dejaron disponibles para el COVID? ¿Cuál es, Florencia? A ver, no hay un número fijo porque las decisiones nunca se toman por un solo parámetro ni tampoco por un solo día. Se va haciendo una evaluación que es como bastante más abarcativa, donde es un parámetro importante, pero si uno empezara a ver este número de entre 150 y 200 camas en terapia intensiva se viene manteniendo a pesar del aumento del número de casos. Y esto también tiene que ver con que muchos de los casos que a través del plan Detectar pudieron diagnosticarse en las villas y en los barrios más vulnerables, ese aumento del número de casos fue mucho a expensas de los casos leves, porque justamente se fue activamente a interrogar a pacientes que por ahí se llaman lo que decimos oligosintomáticos, porque tenían muy poquitos síntomas. Entonces, esa capacidad que se viene manteniendo a pesar del aumento del número de casos nos da la pauta de que todavía estamos bien. Ahora, si uno empezara a ver que esto va escalando día a día y que uno se va acercando, por eso les digo que no es a partir de 1.000 camas suena la alarma. Claro. ¿Por qué? Porque no vemos solo ese parámetro. Ahora es más integral el análisis. Te hago una pregunta más social que epidemiológica, porque, insisto, la foto de hoy la vamos a tener revelada recién dentro de 10 días aproximadamente. Entonces digo, ¿hay algún otro índice a ojo de movimiento de transporte público, de lo que estamos viendo, que el domingo te haga ver si, ojo, que si no tomamos una decisión, la que sea, sostener la cuarentena o endurecerla, nos va a traer en los próximos 10 días una complicación? ¿Hay otro síntoma que no sea esperar los 10 días? Sí, por eso, más allá de todos estos números que venimos hablando, el tema del transporte público que vos decís, Luis, es fundamental, porque en el transporte público es como el caldo de cultivo o el lugar donde más contagios se producen. Entonces, es por eso que hay que tener mucho cuidado y seguir, digamos, usando el transporte público solamente para los trabajadores esenciales, y por eso es que cuando se abrieron industrias o fábricas se dijo que cada empresa, cada industria tenía que garantizar el traslado de sus colaboradores de modo tal de no colapsar el transporte público, porque digamos, que haya muchos autos en la autopista a mí no me preocupa en definitiva, porque nosotros estamos fomentando justamente en esta instancia que no uses el transporte público, claro. Exactamente. Lo que a mí sí me preocupa es cuando yo veo, tampoco me preocupa ver, digamos, más gente en la calle porque se abrieron actividades, mientras usemos el tapaboca y respetemos el distanciamiento social. Lo que me preocupa, repito, es el que organiza un asado, el que organiza una fiesta, el que se junta a charlar en una esquina con el barbijo por abajo de la nariz, o que se está tocando la cara todo el tiempo, porque esos pequeños descuidos pueden causar, digamos, consecuencias bastante graves. A lo mejor lo que tengamos que hacer ahora es endurecer, más que el encierro, que ya sabemos existe, es las medidas de distanciamiento y de higiene. O sea, ponerle énfasis y decir, no puede andar con que me parece que nos pasa mucho, el tapabocas abajo de la pera, no podés estar cerca en un negocio por más que conozcas, vamos, poner más hincapié en esto, se me ocurre, como modo de garantizar esto. Exactamente, Luis, porque nosotros venimos diciendo que esta pandemia no la podemos ver solamente desde el punto de vista epidemiológico.
También está, digamos, lo económico, y lo económico no lo macroeconómico, la deuda externa o el dólar o lo que quieras. Lo microeconómico, la economía de cada familia, el laburante que necesita la plata para poder darle de comer a su familia, y eso, digamos, uno no le puede negar la posibilidad a un trabajador de poder llevar a cabo su trabajo. Más allá de que pueda haber cierta ayuda del Estado, eso también tiene un límite, y también el tema psicosocial. La salud mental es tan importante como la salud física. Entonces, como esto hay que verlo desde todos los puntos de vista, sí, uno eventualmente puede retroceder, pero en algún momento vamos a tener que volver a salir, y estas medidas las vamos a tener que llevar a cabo. Nosotros, cuando se abren las actividades, salimos a un mundo que no es el que era el 19 de marzo. Está claro, está claro. Bueno, hay que decir que... Sí. Tenemos que convivir. Decir que a propósito de lo económico y demás, en un rato vamos a estar en un mano a mano con Alfonso Pratgay. Sí, Romina. No, quería preguntarle a Florencia, digamos, la responsabilidad también que tenemos nosotros, los medios. Hoy se viralizó, y probablemente lo hayan visto muchos de ustedes, un video sumamente conmovedor. Tengo que decir que lloré como hemos llorado muchos, con una mamá que fue a visitar a su abuelo con la chiquita que acababa de nacer, que creo que tenía un mes, aprovechó que le iba a vacunar y lo iba a visitar. El abuelo estaba con el tapaboca, la mamá no. Es muy conmovedora la escena porque está hace 50 días en cuarentena, pero estaba la mamá sin el tapaboca, la chiquita sin el tapaboca, el abuelo la abrazaba. Y después de llorar un rato largo, uno empezó, no sé, Florencia, si viste el video, uno miraba el video y decía, está todo mal acá en lo que estamos, pero primero lloramos todos. Pero te puedo agregar algo. El presidente estuvo ayúdenme, la visita que hizo, que estuvo con un grupo, en Almirante Brown. En Almirante Brown. Y le entregaban objetos. Yo entiendo que debe ser muy desagradable para el presidente no agarrar algo que te está dando un ciudadano que se acerca, pero digo, dos conductas que plantea la de Romina y esta que te digo. El presidente no puede tomar, no sé, una carta que le está dando. ¿Es un vehículo probable de infección o me equivoco? Si toma la carta y después no se toca la cara, no pasa nada. Recordemos que el virus no entra por la piel de las manos, ¿sí? El problema es si yo toco un objeto contaminado y después me toco los ojos, la nariz o la boca. De todos modos, y el video que dice Romina lo vi, y es muy emotivo porque además estamos todos muy a flor de piel, estamos todos muy sensibilizados, porque estamos en muchos casos lejos de nuestros seres queridos, y eso lo estamos viviendo todos. Entonces, este tipo de cosas nos conmueven especialmente, pero también la realidad es que probablemente ese bisabuelo que estaba tan emocionado, bueno, al juntarse con otras personas, corre un riesgo grande. Recordemos, lo vimos antes, los gráficos de las formas graves y la mortalidad a medida que vamos pasando de décadas. Claro. Así que hay que ser cuidadosos, y sabemos que es difícil. Obviamente que es difícil, pero bueno, en este momento tenemos que tratar de pasarlo lo mejor posible, y cuanto mejor sea el comportamiento de la sociedad y más podamos cumplir con las normas, que esto... Quiero decir, depende de cada uno. Esto no depende del presidente, del ministro de Salud, ni de los infectólogos, nadie. Si estamos haciendo la fila para el colectivo, mantengamos la distancia. Tratemos de lavarnos las manos o tener alcohol en gel después de que tocamos algún objeto. Usemos el tapabocas bien, no nos toquemos la cara. Entonces, todas esas cosas dependen de cada uno de nosotros, y eso no hay forma, es imposible que las fuerzas de seguridad puedan controlar eso, digamos, porque no le pueden decir a cada uno, ponete bien el barbijo, alejate del otro, digamos. Entonces, es depende una norma, mucho de la... Una norma introyectada por nosotros. Quiero decirte que el ala halcón de la cuarentena, el doctor Camburian, te veo como con dificultad de creer que lo podamos hacer nosotros. No es que lo podamos, no se hace. No se hace. Yo vi hoy imágenes del Gregorio de la Ferrer, que era una peatonal de gente que no tenía barbijo y que se tocaban uno al lado del otro. Si el aislamiento es tocarse uno al lado del otro y usar el barbijo por debajo de la nariz, bueno, lo estamos haciendo bien. No es así. El mensaje es que la gente tiene que estar o con distanciamiento o adentro de su casa. Si el distanciamiento no se cumple, estamos haciendo un mal aislamiento. Esto es claro. No hay más verso en esto. Es claro. Y si no se cumple, en lugares muy populosos, como por ejemplo La Matanza, vamos a tener muchos contagios. 2 más 2 es 4. Sí, Nacho. Sí, Florencia, te quiero consultar por la situación en los geriátricos y la situación también en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Había quienes decían que esto está ocurriendo porque
hubo situaciones de pluriempleo, de distintas personas que fueron rotando en los distintos geriátricos. ¿Qué se puede hacer para atacar ese problema definitivamente? Porque, insisto, yo en algún punto me diferencio del doctor, que él dice que no se cumple. Para mí, dentro de las posibilidades que tiene Argentina, se está cumpliendo dentro de lo que ha mostrado Argentina. Se está cumpliendo, se ha hecho un esfuerzo muy importante, pero en los distintos sectores de salud, por ejemplo, de los geriátricos y también en los barrios vulnerables, ha costado que el Estado llegue ahí. Sí, mira, respecto al tema de los geriátricos, y esto no pasa solo en los geriátricos, pasa lamentablemente en todo el sistema de salud. El pluriempleo se da porque los salarios de los trabajadores de salud siempre dejaron mucho que desear, y esto hace que médicos, enfermeras, kinesiólogos, mucamas y todas las personas que trabajan, digamos, en los servicios de salud tengan que tener más de un trabajo para llegar a un salario digno. Y esto es un problema histórico en Argentina. Entonces, se pone de manifiesto ahora porque vemos, por ejemplo, enfermeras que trabajan en un hospital a la mañana, en otro hospital a la tarde, lo mismo con los médicos, y lo mismo pasa con los geriátricos. Por ahí, la misma enfermera que trabaja en un hospital público a la mañana hace un turno en un geriátrico a la noche, y obviamente, como decimos siempre, el virus circula si circulan las personas, y cuando las personas están en zonas donde hay aglomeramiento de gente, como es, por ejemplo, en los geriátricos o también en los barrios populares, esto hace que el virus se disemine rápidamente. En lo que son los barrios populares y las villas, cuando no había casos, la consigna era quédate en tu barrio, porque se sabía que hacer el aislamiento domiciliario en zonas donde hay mucha densidad poblacional era complicado. Una vez que el virus entra a estos lugares donde hay tanta densidad poblacional, es muy difícil de frenar. Por eso es que ahora, ya hace un tiempo se empezó a llevar a cabo el operativo, el plan Detectar, que consiste en que el sistema vaya a buscar los casos, sino que los casos vayan al sistema. Te entiendo. Ahora digo, yo sé que esto es a lo mejor impertinente. La doctora Khan integra el comité de expertos que está aconsejando el presidente de la Nación, pero le hago igual a la pregunta. Digo, a hoy, con martes, miércoles, jueves, cumplido de esta flexibilización de la cuarentena en la capital federal, sin tener el dato objetivo de los test que van a aparecer en 10 días, para vos, ¿es un avance aceptable o crees que hay que endurecer la cuarentena de vuelta? A mí me parece que todavía es muy precoz. Me parece que siempre supimos que cuando se fueran abriendo actividades iba a circular más gente. Me parece que también, así como cuando el 20 de marzo empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, llevó unos días hasta que la gente, digamos, se empezó a adaptar a la nueva realidad y pudo como entender realmente qué era lo que se podía y lo que no se podía. Yo lo que creo es que, digamos, me parece muy prematuro ahora para decir, bueno, no, volvemos para atrás, porque en realidad recién pasaron 3 o 4 días, pero no descarto que según la progresión sí realmente haya que hacerlo, pero me parece que lo más importante ahora es trabajar en la educación ciudadana. Yo quiero recordarles que aquel 19 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dio esa conferencia de prensa donde decretó el aislamiento social preventivo obligatorio a partir de las 0 horas del 20 de marzo, mucha gente, incluso también en los medios de comunicación, dijo: los argentinos somos así, no lo vamos a cumplir, esto va a ser un desastre. Bueno, ¿qué pasó? Que más del 90% de la población sí lo cumplió y la curva se aplanó. Así que yo, digamos, no quiero tampoco pecar de recontra optimista, porque la realidad es que tenemos que ser muy cautos, pero también quiero decir que tenemos que hacer mucho hincapié en trabajar en la educación de los ciudadanos, en que, digamos, demostrar cuál es la manera de cuidarnos, porque la realidad es que tampoco podemos estar encerrados en nuestras casas con una cuarentena tan estricta que ya lleva 2 meses. Claro, porque, obviamente, digamos, hay otras necesidades que tiene la gente que también hay que atender. Florencia, como siempre es un placer escucharte. Gracias por estar con nosotros en Animales. Un placer, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de economía, porque decíamos hay 5 riesgos que trae este dólar a 136.
138 hoy el dólar paralelo y los otros dólares alternativos, el dólar contado con liquidación y dólar bolsa, alrededor de 120 pesos. Estos son los riesgos que trae semejante Son valor. muy concretos y los tenemos bien estudiados en la Argentina porque ya hemos vivido otras épocas de brechas cambiarias entre un dólar oficial y dólares alternativos mucho más altos. El primero de todos es que se frena la oferta de dólares al tipo de cambio oficial. Claro. ¿Quiénes son los que traen hoy dólares a la Argentina? Los exportadores, que venden las mercaderías afuera, cobran en dólares. Bueno, cuando ven que hay una brecha muy grande, que hay un dólar en la calle, el dólar paralelo, el dólar contado con liquidación, mucho más elevado, dicen, no voy a traer los dólares y venderlos a 68 pesos, que es el tipo de cambio oficial. Entonces, retienen la liquidación de exportaciones y esperan, hay expectativas de devaluación, esperan que ese dólar oficial suba, es decir, que se retrae la oferta de dólares. El segundo es que hay un incentivo muy fuerte, y está ocurriendo hoy, que para los importadores, que son los únicos que pueden acceder al tipo de cambio oficial de 68 pesos, a comprar cualquier cosa. Claro, porque Le con están el dólar pidiendo, 68 hoy le están pidiendo al Banco Central distinto tipo de importaciones, que les autorice dólares a 68 pesos porque consideran que es un dólar muy barato y que va a estar mucho más caro o que va a haber restricciones para acceder a ese dólar todavía mayores en los próximos meses. Tengo un punto ahí. ¿Están autorizando las importaciones? Por ahora sí, se están autorizando importaciones. Ilimitadamente no, pero digo, digamos que las amplitud. importaciones también están en un nivel muy bajo por la recesión brutal que tiene la economía argentina en los últimos 2 años. ¿Qué va a importar? ¿No? O sea, pero además hay un incentivo grande a sobrefacturar importaciones. Es decir, a decirle al Banco Central, mirá, voy a importar por $100.000 y en realidad traer mercadería por mucho menos. Los exportadores a su vez tienen el incentivo de subfacturar la exportación, es decir, no declararle al Banco Central todo lo que están facturando afuera y dejar parte de los dólares en el exterior. Bien. Lo otro, y ya se sentó Alfonso Pratgay, gracias por estar Alfonso con nosotros, y vamos a hablar con él un poco de economía, dispara la demanda de dólares de los ahorristas, claro, lo que tienen pesos. Eso es lo que está pasando hoy por el lado de la demanda, es decir, aquellos que tienen un plazo fijo en pesos y que tienen una tasa de interés que está perdiendo frente a la inflación, tienen muchos incentivos, tanto particulares como empresas, para correr a los dólares alternativos o sacar los pesos del banco y correr al dólar paralelo. Y de hecho hoy el Banco Central, sabiendo que esto está ocurriendo, tomó una medida que generalizó la tasa de interés mínima del 26,6% para todos los depósitos del sistema financiero. Primero era para los minoristas, después hasta 4 millones de pesos. Hoy a todos los depósitos del sistema financiero los bancos le tienen que pagar a partir de los próximos días una tasa mínima del 26,6%. Los bancos estaban llenos de pesos, no les interesaba retener a un depósito de 20 millones de pesos o de 30 millones de pesos y le estaban pagando abajo del 20% y se estaban dolarizando ahorros en pesos chiquitos, medianos y grandes. Bien. El cuarto problema es lo que se llama el incentivo a comprar dólar turista. Sí. ¿Cómo hago para comprar dólar turista y en realidad no? Hoy en la home banking, por eso estuvo con muchos problemas a principio de mayo, la operatoria en home banking se cayeron la de todos los bancos, porque todo el que tiene un poquito de ahorros quiso meterse y se metió en la primera semana de mayo para comprar los $200 que están autorizados dentro del cepo. Comprás a 90 pesos esos $200, son 18.000 pesos, los vendés a 120 pesos en el paralelo, te haces con esa sola operación 6.000 pesitos. Este es único en el mundo. Único en el mundo. No hay que con un clic, con doble clic... Vos haces una rentabilidad del 33% en una única operación que podés hacer por mes, pero es una rentabilidad del 33% mensual. 6.000 pesitos de la nada, comprando dentro del cepo y vendido en el paralelo. Repetilo porque, digamos, no es que estamos alentándolo, pero digo, es insólito. No, pero lo está haciendo todo el mundo. O sea, comprás los $200 que te dejan. Los compraste a 18.000 pesos. Claro, $200 a 90 pesos está este dólar solidario, dólar turista. Más el 30%, o sea, el oficial más el 30%. Y después ese dólar se vende en el paralelo hoy alrededor de 120, 125 pesos. La mayoría de la gente honesta que es la que nos está viendo dice, que voy y lo vendo en una cueva. Sí, claro. Sí, o se lo vende a un vecino que quiere a su vez... Pero no es legal. ¿Cómo? No es legal.
No. No. No, digo, no, está lo bien. estamos dando como por sentado, Sí, estamos sí. como contando No, como la pero operatoria. ocurre, sí. No es, Digamos que no es es legal, no es legal, el gobierno sabe que ocurre Está y es bien. más, dice, bueno, vayan, cómprenlo y véndenlo en el paralelo para, por lo menos le ponen algo de oferta en el paralelo, O sea, para que puedan alguien vender los dólares en el paralelo. Y la quinta, claro, que es lo que sabemos Y de la memoria. quinta la es el Argentina. otro gran riesgo. Yo creo que acá hay dos grandes riesgos. Uno es la demanda de dólares por los ahorristas en pesos, que se te desarme todo el ahorro en pesos que tenés dentro del sistema financiero. Y el otro gran riesgo es que la expectativa de devaluación, cuando se te disparan las brechas, presione sobre los precios. Tenemos una recesión muy fuerte. Hoy la inflación del INDEC en abril dio 1,5%. La recesión está poniéndole un límite a la escalada de precios, pero la expectativa de devaluación para todo empresario significa un incentivo muy grande a remarcar. Por ejemplo, un empresario que tiene que renovar stocks y no sabe cuando se dé vuelta a cuánto va a comprar su mercadería, muy vinculada al dólar, probablemente remarque por las duras y eso está Total. presionando también sobre los precios. Gracias, Maxi, a todos. Nos vemos mañana. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Luis. ¿Seguís creyendo, como dijiste, una frase que generó una eclosión, que la cuarentena destrozó la economía argentina? Habrá que mirarlo en el marco más amplio del análisis, y no es solamente Argentina. La realidad es que el virus no es como una guerra que destruye valor económico y destruye fierros y destruye capital social. El virus ataca naturalmente y sabemos todo lo que hace y no voy a explicarlo yo. La tuvieron recién a Florencia que lo explica mucho mejor. Lo que está afectando a la economía es la reacción de los gobiernos para tratar de evitar el impacto de ese virus. Y es el encierro frente al virus y no el virus el que afecta a la economía. Y entonces mi reflexión es, cada país sabe hasta dónde puede encerrar a su población, que es, como lo explicaba recién, yo lo veía fuera de cámara a Florencia, es la solución más primitiva es que nadie salga, ¿no? Indefinidamente, hasta que aparezca la vacuna. Si además es indefinidamente, es absolutamente insostenible, ¿no? Entonces, cada país tiene recursos de más o de menos para afrontar eso. Hay países que tienen ahorros, como el caso más conocido es el de Noruega, que tiene el equivalente a $200.000 por habitante guardados, porque bueno, ellos tienen el ingreso del petróleo, ¿no? Entonces hay países que tienen muchos ahorros o países que tienen recursos fiscales o que tienen la credibilidad de pedir prestado. Bueno, nosotros no estamos en ninguna de esas categorías. O sea, es una hipótesis de laboratorio para que no te digan, estás diciendo esto. Si tuviéramos que decidir cuántos días de cuarentena tenemos en base a nuestros ahorros, sería 0. Bueno, no sería 0 porque, como se nos ha explicado, en algún momento había que frenar el virus, ¿no? O la curva. Yo lo que digo es, y tuve que recurrir a alguna frase fuerte, porque me parece que no hay nadie pensando, no veo a nadie en el gobierno pensando en el día después del virus. Ni siquiera el día después de la cuarentena, pero pensemos el día después del virus. ¿Qué va a quedar después del virus, ¿no? Entonces hay que recordar que cada día que estamos encerrados es un día que se pierde mucha producción y que además, otra cosa que nadie dice, ¿no? La cuarentena es muy regresiva en el siguiente sentido. Los que podemos trabajar desde casa somos unos privilegiados. Ustedes pueden trabajar desde el estudio también. Pero hay muchísimos argentinos, hay millones de argentinos que no tienen esa O posibilidad. sea, más golpea a los que menos tienen. Absolutamente. Te doy un ejemplo para no hablar todo el tiempo de Argentina y después volvemos a Argentina. Y esto es algo que mencionó el presidente en su última conferencia de prensa. El informe de empleo de Estados Unidos en abril. Estados Unidos perdió 20 millones de puestos de trabajo en un mes. Ahora, en ese mes en el que cayó dramáticamente el empleo, subió el salario promedio. ¿Y cuál es la explicación? Que los que perdieron esos 20 millones ganaban mucho menos que el promedio. Entonces los que quedaron empleados... De los que quedaron activos, Claro. mejorar. Claro, o sea, perdieron el trabajo los que menos ganaban. Por lo tanto, el índice se mejora. Exactamente. Pero te doy Sí. más dimensiones. Y yo creo que se ve con mucha claridad. Yo veo los chicos en casa que están conectados a su programa de su colegio y que están todo el día con una rutina, ¿no?
ahí también tenés la brecha digital. No son todos los hogares que pueden darse el lujo de tener a sus chicos porque no tienen la computadora, porque tienen el teléfono solamente de la madre, porque entonces eso se va también abriendo esa brecha a medida que atravesamos la cuarentena. Está claro. ¿Cómo lees, sin ánimo de polémica, pero es objetivamente, el presidente dijo, nos traen Suecia como ejemplo, los que endeudaron como nunca endeudaron a Argentina, dejaron el parate económico más grande de la historia y una inflación galopante? No sé quién propone Suecia, honestamente, así que no puedo responder esa pregunta. Bueno, pero... Le escuché al presidente, pero no... Sí, pero cuando el presidente decía, vienen a hablar, creo que estaba hablando, de hecho es información, no opinión. Sí. Está muy molesto con tus declaraciones que hiciste en La Nación. Diciéndote esto, che, se fueron con la deuda externa más grande, dejaron inflación, recesión y nos dicen cuál es la receta. ¿Qué te pasa con eso? Me pasa esto, me pasa que en esa misma semana el Ministerio de Economía me puso a mí en un video entre los que apoyaba al gobierno en la negociación de la deuda. Entonces, el problema no es mío, el problema es del gobierno, que para algo cree que tengo autoridad moral cuando acompaño y si critico no tengo autoridad moral. Y me parece que eso no es democrático, ¿qué querés que te diga? Eso es lo que me pasa. Me parece que tenemos todos el derecho de opinar, ¿no? Y que Alberto Fernández también participó de un gobierno que tiene muchos problemas y que en un momento se despegó y ahora de vuelta está con Cristina. Entonces me parece que esa retórica o esa hipocresía de a vos te banco si me acompañás y a vos te critico y te descalifico si no me acompañás, discutamos argumentos. Esto es lo que está faltando ahora. Y me parece que esto es lo que es otra grieta que se está profundizando. ¿Tiene modelo económico el gobierno de Alberto Fernández? Sigo un segundo con lo Sí, anterior, porque hay varios episodios de esta semana que requieren un análisis más profundo, ¿no? Uno es el enojo del presidente. Creo que su capacidad de liderazgo es una y es otra según se muestre enojado y según se muestre más abierto a la discusión, ¿no? A escuchar. Hoy, por ejemplo, hubo un informe del Banco Central. El Banco Central, vayamos un segundo a la institución. Después vemos cómo es la emergencia. Pero institucionalmente, ¿qué dice la ley, la Carta Orgánica del Banco Central? Dice que el Banco Central es un organismo independiente del Poder Ejecutivo, ¿no? El Banco Central publica un informe donde dice la fuga de capitales durante el macrismo, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? ¿Por qué elige justo 4 años? ¿Por qué no dijo que durante los 8 años de Cristina se fugó la misma cantidad de capitales? ¿Por qué no hizo un informe sobre la fuga de capitales durante el cristinismo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Digo, Sí. ahí volvemos al tema ideológico más que de argumentos. ¿Se fugaron o no se fugaron la cantidad de miles de millones en la gestión de Mauricio Macri? Los mismos que se fugaron durante la gestión de Cristina. La ilegitimidad del otro no autoriza la mía. Que si yo robo y el otro roba, mi robo no queda extinguido por el robo del otro. Cuando hablas de una institución que es independiente, no puede tomar partido por un gobierno a expensas del otro. Lo que tiene que hacer es un análisis objetivo. No hay banco central en el mundo que haga una cosa así. La Oficina Anticorrupción, hoy, habrán hablado de este tema Sí, claro, durante obviamente. el programa. Yo eso no lo vi. El decreto de necesidad de urgencia que le da facultades al jefe de gabinete lo firman 2 días antes de que se reanuden las sesiones en el Congreso. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Si se iban a reanudar las sesiones, ¿por qué no se va al Congreso si lo que están pidiendo es una partida adicional para atender la pandemia? ¿Quién va a decir que no? ¿No? Entonces me parece que también hay que marcar eso. Sin la menor duda. A mí lo que me parece es que desde la enfiteusis de Rivadavia a esta parte, siempre el anterior es el culpable. Absolutamente, absolutamente. Pero por eso te digo, Y eso lo tenemos hay que una, desterrar. mirado en retrospectiva con ánima autocrítica, ¿hubo una política en el gobierno de Mauricio Macri que vos integraste que permitió la fuga indiscriminada de divisas? ¿Mucho de la deuda que se tomó sirvió para eso? Mira, yo te escuchaba recién cuando miraban con Maxi y se sorprendían del disparate que significa que con un clic hoy te llevas 6.000 pesos sin hacer nada, ¿no? 6.000 pesos que es el 60% del ingreso familiar de emergencia. Simplemente con un clic. Sí. ¿Es un absurdo? Es. Ok. ¿La consecuencia de qué es ese absurdo? La consecuencia de controles sobre controles sobre controles sobre controles. Eso no sucedía durante el gobierno de Macri. Bueno, la contracara de esa libertad, cuando no tenés un orden macroeconómico, que fue lo que pasó
sobre todo a partir del 2018, pero ya se empezó a ver en el 2017. Entonces, ese desorden macroeconómico genera esos comportamientos. Eso es lo que tenemos para decir. O sea que hubo un desorden macroeconómico que permitió la fuga de capitales. Entre otras cosas, sí, sí. La misma fuga de capitales que sucedió durante los dos gobiernos de Cristina. Si querés lo vemos ahora. Digo, pero Sí. a mí lo que me Pero complica digo, es el pero así. Bueno, se fugó con Cristina, nos fugamos con nosotros, pero no era que nos iban a fugar, o sea, sino ¿cuándo es que...? Pero son dos ideologías distintas y el resultado es el mismo. Esto es lo que quiero transmitir. No estoy hablando de la historia, ellos tuvieron la culpa, nosotros no la tuvimos. Lo que digo es, el problema es mucho más complejo. Y si cada gobierno que asume se enfoca en el anterior, Obvio. está fallando. Y coincido con Obvio. vos en ese sentido. El dólar a 138 que se robó el Blue, ¿es qué cosa? ¿Qué significa para vos? ¿Qué representa? Bueno, el dólar siempre ha sido un termómetro de la confianza, o diría yo más bien, la desconfianza en las autoridades, lamentablemente, y la desconfianza en nuestra moneda. Entonces, cuando el dólar empieza a moverse, no se lo tengo que explicar a los que nos están mirando, eso genera tensión. Y la tensión que creo que hoy está provocando ese comportamiento de algunos argentinos que van y buscan el dólar como refugio, son varias cosas, pero fundamentalmente creo que tiene que ver con la negociación de la deuda y tiene que ver también con la política monetaria, que es inevitable en estos momentos, que vuelvo a lo que decíamos antes. Hay países que tienen los recursos, otros países no los tienen. Argentina no los tiene, tiene que atender, porque eligió el camino de la cuarentena, tiene que encontrar la manera de que esa cuarentena no sea tan costosa, no tiene recursos, emite para contenerlo. A mí eso no es un problema, digamos. Creo que el orden de... Que se emitan no es un problema. No es un problema que se emita hoy, Sí. es un problema que no haya un programa para que nos expliquen cómo se van a absorber esos pesos el día de mañana. Es la gran imagen de, ante el incendio, el agua, no se mira dónde, pero hay que pensar en cómo desagotar ese agua. Y honestamente, visto desde afuera, no veo a nadie que esté pensando en esa dimensión. Me parece que hay muchos bomberos, Sí. pero no hay demasiado que estén pensando cómo reconstruimos el día después. Estamos condenados al default. Te leí muy atentamente porque dijiste, creo que hay que hacer una propuesta, no quiero que caigamos en el default, apoyaste la idea de la negociación. Hoy, con la propuesta hecha rechazada y la actitud de los acreedores, ¿estamos condenados al default necesariamente? No, no estamos condenados, estamos en medio de una negociación que es a cara de perro, donde cada uno trata de sacar su tajada y donde nos equivocamos y pensamos que esto es Heidi y su familia, digamos. Acá cada uno juega a fondo. A mí me tocó la oportunidad, cuando fui ministro de Economía, resolver el default del gobierno anterior. No hablo de historia, no hablo de historia. Y nos tuvimos que sentar, no solamente frente a buitres, porque ellos no eran bonistas, eran buitres, sino que esos buitres tenían además un fallo firme de la justicia que había elegido en su momento Argentina, que era la justicia de Nueva York, a su favor. Y bueno, también tuvimos nuestros 2 meses de tira y afloja hasta que llegamos a un acuerdo. Lo que yo creo que le faltó a Guzmán fue un recorrido previo de negociación y que la propuesta sea el desenlace final de esa negociación y no el inicio de la negociación. O sea, no es que te traigo la propuesta y ahora negociemos, sino que empecemos a charlar. Convengamos que complicó también el coronavirus en el medio de la discusión para Creo que poder... el coronavirus complicó, pero también creo que, a ver, esto también lo he dicho públicamente, a más de uno en el gobierno le molestó, lo siento. Ya a mediados de agosto Alberto Fernández sabía casi con certeza que iba a ser presidente. Y durante toda la campaña dijo que Argentina estaba en un default virtual y demás. Entonces tuvo mucho tiempo para prepararse. Nosotros nos preparamos antes de asumir, a fines del 2015. Entonces es difícil entender cómo dejó pasar tanto tiempo entre agosto y el momento en que hizo la propuesta. Pero la propuesta ya está. La propuesta, desde mi punto de vista, es bastante atractiva para los acreedores. Y yo creo que en un default, por supuesto, que pierde Argentina y pierden los 45 millones de argentinos. Pero me parece que pierden mucho más los bonistas. Creo que los bonistas que hoy están en ese tironeo pierden mucho más que Argentina. O sea, vos dirías que salvo este concepto, primero debió haberse negociado y luego hacer la propuesta, que bueno, ya está consumado, la propuesta tiene razonabilidad en la oferta que se está haciendo. Absolutamente. Está
fundamentada en que, Argentina no puede No puede. comprometerse a pagar más de lo que efectivamente puede pagar, y en ese sentido creo que está bien planteada. Hoy o ayer, no me acuerdo cuándo fue, Guzmán dijo que ellos están dispuestos a discutir en distintas dimensiones de las propuestas, y entiendo que ya hay una propuesta que han presentado los bonistas. Bueno, esperemos que eso llegue a buen puerto. A porque negociación. hay pocas instancias, Luis, en las que se da esta situación. Es como el dilema del prisionero, donde se da el peor desenlace para los dos. Y yo quiero pensar que antes de llegar a esa instancia va a primar la cordura de los dos lados, pero por supuesto tiene mucho más responsabilidad Argentina. Que el acreedor. Y sí. Vos dijiste al comienzo que el coronavirus, después vino la cuarentena, pero el coronavirus viene a destrozar las economías en todo el mundo. Focalicemos la Argentina. Supongamos que en 15 días opera el milagro y podemos arrancar y se puede empezar a trabajar, a mover las fuerzas productivas, a lo mejor como funciona fuera de la capital federal. ¿Qué queda de la economía? ¿Qué magnitud tiene el destrozo? Bueno, como yo te decía antes, el destrozo, lo más preocupante del destrozo es que socava la base de la pirámide. Le pega mucho más a los más humildes, a los que menos tienen. A los argentinos y argentinas que no tienen la capacidad de ahorro y que laburan en el día y viven de lo que consiguen en el día. A todos esos trabajadores, dejarlos fuera de combate durante 2 meses tiene un impacto tremendo. Y no es cierto tampoco que todos los programas que ofreció el gobierno están siendo efectivos. Cuando vos mirás en detalle el ingreso familiar de emergencia, recién pasaron 2 meses desde que lo anunció Guzmán, el 23 de marzo, y recién cobraron un mes la mitad de los beneficiarios. Entonces, hay cerca de 9 millones de personas que en el último mes no tuvo ningún apoyo, ¿no? Con las pymes pasa lo mismo. Hay un informe de CAME que hace un muy buen análisis de qué respirador recibieron las pymes, y bueno, en las distintas categorías te da que con suerte el 25% de las pymes está siendo atendida de la manera en que dijo el gobierno que las iba a atender, ¿no? Entonces, todo eso va rompiendo capital social y horadando capital social, y la pregunta que hay que hacerse es, una pyme que no le alcanza la caja para atravesar la cuarentena, ¿qué le pasa después, ¿no? Y la otra pregunta es si después de la cuarentena, las cosas que no consumimos durante la cuarentena, una vez que volvamos a la normalidad, vamos a querer consumirlas. O ya pasó el tiempo y queremos consumir otras cosas. Y bueno, es muy distinto si es una empresa de servicios o es una empresa que fabrica bienes, ¿no? La empresa de servicios, no sé cómo te las arreglás vos con la barba. ¿Cómo se ve? Pésimamente mal. Yo también con una tijerita, sí. O el pelo, el corte de pelo que no me hice hace 2 meses, bueno, ya está, ya no me lo voy a hacer, ¿comprendés? Claro. Entonces, esa es la dificultad que tenemos hacia adelante, no solamente en Argentina, en todo el mundo, porque es imposible imaginarse que una empresa se prepare para que de golpe alguien le diga durante 2 meses no puedes producir. No, obviamente. Déjamelo así. Por eso era tan importante ir saliendo de a poco de la cuarentena. Y por eso me alegró mucho escucharla a la doctora Florencia Can decir que no hay otro camino más que ir probando y viendo. Saliendo. Sí, que la cuarentena, que parece la más protectora para siempre, es imposible desde cumplimiento. Ahora sí, déjame hacer un poquito de historia. ¿Das clases? ¿Estás dando clase vos? No estoy dando clases. No estás dando clases. Bueno, imagínate que estás dando clases y un alumno te pregunta, económicamente, la gestión de Mauricio Macri, desde el punto de vista económico, ¿fue una buena, regular o mala gestión? Bueno, los resultados no fueron buenos. O sea, no hace falta ser un profesor para darse cuenta, ¿no? Y en particular fueron muy malos a partir de la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que la verdad que yo todavía no me la explico cómo se llegó a esa decisión. Una mala decisión ir al fondo. Sí, claro. No hay ningún antecedente en Argentina, por lo menos, de un desenlace feliz de un programa del Fondo Monetario Internacional. Y yo fui muy crítico cuando se ofreció ese programa y cuando el gobierno insistió en ese programa, y tuve también la oportunidad de criticárselo a los propios funcionarios del fondo.
Pero bueno, miraron otra cosa. Tenían la idea de que para bajar la inflación había que dejar de emitir, un poco como una cuarentena, si querés, monetaria. De billetes, claro. Y bueno, y vimos que sucedió exactamente lo contrario. O sea, en el multiple choice, ¿qué le pones? ¿Mala? ¿Buena, regular y mala la gestión de Macri? Bueno, me parece que terminó mal, no hay ninguna duda de que terminó mal. ¿Cuánto operó la soberbia, corro por mi cuenta, de Marcos Peña para que la gestión económica fuera mala? No, mira, Luis, o sea, alguien escribirá en su momento cómo fue todo, pero creo que cargar las tintas sobre una persona, estamos hablando de un país que viene derrapando hace 70 años. Esta es la realidad, ¿no? Argentina tiene hoy el mismo ingreso promedio que tenía hace 12 años. Ahí te estoy englobando varios periodos de gobierno, ¿no? Sí. Si Argentina en los últimos 40 años le hubiera ido como Uruguay, no estoy diciendo ninguno de los países estrella que se te puede ocurrir, si le hubiera ido como Uruguay, hoy tendríamos el doble del ingreso que tenemos. Entonces, para medir un poco el deterioro de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, cargarle eso a una persona, sí creo, algo que podemos decir es que el formato de gestión de Macri desde el inicio era un formato que no llevaba muchas chances de tener éxito, por lo menos en lo económico. Todos los ministerios abiertos, todo atomizado. Parcelado, claro. Sí. Y me parece que en alguna medida Alberto Fernández comete el mismo error, ¿no? Déjame que ahora lo ampliamos. Algunos compromisos comerciales y seguimos charlando. Sí. Quiero, para después del corte, hablar de esto, que si es en algún aspecto de la conformación del gobierno, del gabinete económico, Alberto se parece a Mauricio. Lo hablamos después de la pausa. ¿Hay una atomización también en el gobierno de Alberto de la gestión económica? Sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda. Tenés muchos actores diferentes y en eso sí se parece al arranque de Macri. Quizás en nuestra gestión no se notaba tanto porque las primeras urgencias de aquel gobierno estaban casi todas en cabezas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Entonces daba la impresión de que la cosa estaba más coordinada. Pero la paradoja fue que cuando resolvimos esas urgencias, después empezaron los problemas. Y creo que un poco se nota eso ahora, ¿no? Guzmán es un ministro de deuda, si querés. Claro. No se mete en ningún otro tema. Y bueno, y después está, por supuesto, el ministro de Producción y está Cecilia Todesca. Y bueno, eso, en general, lo malo que tiene eso es que es un embudo que termina en el presidente. Termina siendo el presidente. Entonces bueno, eso le mete una presión innecesaria al presidente. ¿Es un buen ministro de Economía? La diferencia, Sí. si querés, la comparación que preguntabas, es que Alberto fue mucho más cuidadoso en la distribución de los ministerios en función del aporte de cada sector político. Macri en su momento dijo, bueno, gané con una coalición que era Cambiemos, pero gobierna casi exclusivamente el PRO, con algunas excepciones. Alberto fue mucho más equitativo en la distribución. Bien. No sabemos, digamos, el resultado final de eso, ¿no? Bueno, me queda todavía un bloque más para hablar de Martín Guzmán, tu sucesor. Después de la pausa. ¿Un buen ministro, Guzmán? Hubo dos sucesores, ¿no? Entre Guzmán y yo, digamos. Quiero aclarar esto. Está claro. A ver, él vino para resolver una cuestión muy concreta, por lo menos es lo que nos han dicho, que es la cuestión de la deuda. Y bueno, se la juega en ese resultado. Yo creo que hoy la tiene más fácil de lo que la tenía al principio, justamente por el coronavirus, porque eso ha bajado mucho las expectativas de los bonistas en todos los lugares del mundo y ha dejado mejor parados a los deudores que a los acreedores. Es un mundo en donde todos se preocupan por cuidar al deudor. El Fondo Monetario tiene un programa para eliminar la deuda de los países más pobres. O sea, la batalla por los corazones es mucho más fácil ahora para el deudor después del coronavirus que antes del coronavirus. Entonces, vamos a ver, yo creo que depende exclusivamente de si hay o no hay default, el arranque de Guzmán. Esperemos que no haya default y después, bueno, veremos si es más que un ministro de deuda o si es solamente un ministro de deuda. Gracias por venir. A vos, Luis. Un placer. Esto es Animales 2020, soy Luis Novaricio, hasta mañana.